¿Para ustedes qué es biología? Bueno, vamos a ver qué es la biología. La biología es una ciencia que se encarga del estudio de la vida de los seres, ¿no? Que se relaciona, bueno, como dice, la ciencia que estudia los seres vivos y todos los procesos relacionados con la vida. Bio, ¿no? Es vida y luego estudio o tratado. Biología, la palabra biología fue creada en el año 1801 por Lamarck. Etimológicamente, como les he dicho anterior, es el estudio de la vida y provienen de estas dos voces griegas, bios, vida, y luego tratado o estudio. El padre de la biología es Aristóteles. Fue el que estudió y realizó los estudios más destacados en todos los seres vivos. Él fue el que organizó y sistematizó el conocimiento en esa de los seres vivos. En este caso se refiere tanto a los animales como a las plantas. Es por ese motivo que a él se le hace llamar como el padre de la biología. ¿Y ese padre de la biología? Aristóteles. ¿Quién creó por primera vez la palabra biología? Lamarck. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, ¿Sí? sí, profe. Recordemos también, chicos, que biología es una rama de las ciencias naturales. ¿Ya? En este caso, pues ya sabemos que biología estudia la vida. Todas las ciencias, porque sabemos que biología es una ciencia, ella utiliza un método llamado el método científico. ¿Pero qué es el método científico? A ver, Marco, ¿puede leer, por favor? Marco, Ya, profesora. lea, por favor. ¿Qué es el método científico? Se denomina método científico a un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten estudiar, comprender y explicar las causas y efectos de un fenómeno natural. Mediante el uso adecuado de este método, la biología investiga acerca de los fenómenos biológicos y obtiene nuevos conocimientos. Ajá. Entonces, el método científico nos define de que es un conjunto de técnicas y procedimientos. A través de ello nos va a ayudar a explicar lo que ocurre. Lo que ocurre a través del resultado de la observación y la experimentación. Y las etapas que trabaja para poder aplicar el método científico son la observación, la hipótesis, la experimentación, la conclusión, generalización a través de las leyes y las teorías, ¿no? Entonces, si hablamos de la observación, esta es la base, la observación es la base del método científico. Es a través de ella, es la fuente a la cual nosotros vamos a descubrir que puede hacerse o puede realizarse de una manera directa o indirecta. Indirecta o directa porque lo podemos realizar a través del microscopio. La hipótesis son las posibles respuestas, a un problema que se ha planteado. O las posibles explicaciones al problema. La experimentación es la comprobación. Esta viene a ser la que va a comprobar o es la comprobación de la hipótesis. A través de la experimentación comprueba la hipótesis. Recordemos que la hipótesis son las posibles respuestas a un problema, ¿no? O al problema. Y la conclusión es el conocimiento ya surgido de una hipótesis. Cuando ya se ha comprobado la hipótesis, lo va a explicar, ¿no? Es muy, bueno, en este caso, en el caso de la conclusión, ya se ha comprobado
experimentalmente, es la comprobación experimental de la hipótesis, en el caso de la conclusión. La generalización, que da leyes o teoría y teorías, ya viene a ser la verificación ya comprobada. Y incluso tiene ya una validez a nivel universal. Y a través de la experimentación podemos, como dije hace un momento, se puede comprobar, ¿no? Se puede comprobar, someterse a una prueba de hipótesis para comprobar su validez o nulidad. Entonces, esto es, hasta ahí estamos viendo lo que es el método científico. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí, estudiantes? Chicos, hola, ¿me escuchan? Creo que no me escuchan. Eliana, Marco y Rubén, ¿me escucharon? Sí, profe. Sí, a ver, ¿qué es el método científico? ¿Qué hemos dicho del método científico? Chicos, el método científico es ¿un qué? Es un conjunto de técnicas Claro, y y procedimientos. Claro, procedimientos. ¿Qué permite? ¿Qué nos permite el método científico? Ahí, estudiar, comprender y explicar las causas y efectos de un fenómeno natural. ¿Okay? Y para ello necesitamos saber cuáles son las etapas del método científico. La primera etapa es la observación, la hipótesis, experimentación, conclusión. Después de comprobar, ¿no? Porque hay que hacer una experimentación para poder, las hipótesis en sí es las respuestas posibles al problema. A través de la observación surge un problema, ¿no? Observas, luego se plantea el problema, ¿no? Que se va a estudiar después de la observación. Luego ya se plantean las hipótesis, que son las posibles respuestas al problema que se generó. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a experimentar. Vamos a tomar el proceso de la experimentación para poder comprobar, ¿no? Las posibles respuestas, uno por uno, y uno de ellos, al final, obtenemos el resultado. Y el resultado lo obtenemos a través finalmente de la conclusión. Concluimos cuál fue la respuesta veraz y cuáles fueron las falsas, ¿no? Las que no llegaron a la veracidad. Contamos con la generalización, que es una ley y la teoría que ya se comprueba y verifica con todo, ¿no? Y tiene una validez ya universal, y como las leyes, por ejemplo, de Mendel, que se hicieron también a través del proceso de métodos científicos. Y de esa manera, pues ya se va a hacer una investigación, ¿no? Como nos dice, se hace una investigación de los fenómenos biológicos y tiene nuevos conocimientos, ¿no? A través del método científico. ¿Por qué es importante la biología? La biología es importante porque en primer lugar explican y dice objetivamente, por ejemplo, la anatomía y la fisiología del sistema nervioso humano, explica también la estructura de un ser vivo o de los seres vivos. También a través de ellos, pues, nos permite conocer las causas de muchas enfermedades. Por lo tanto, también es importante, una vez se explica, también estudia el origen, el desarrollo, los agentes de las diferentes enfermedades, como en el caso del cáncer de pulmón, el estudio de SIDA y el VIH, ¿no? VIH y otras enfermedades.
¿Qué va a estudiar? Los microbios, los venenos, drogas, mutaciones, radiaciones, etc. Entonces, es importante porque también estudia, ¿no? Estudia las diferentes causas, orígenes, desarrollo de muchas enfermedades. También es importante porque a través de la biología se va a elaborar vacunas, lo que estamos esperando, ¿no? En este momento para poder combatir, ¿no?, esta enfermedad. Estamos ahora en el COVID-19, que permite las infecciones de un individuo sano. Por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis, ¿no? Nosotros estamos esperando ahora pues la vacuna, ¿no? Ansiosamente, la vacuna contra el COVID-19. Entonces, ¿será importante la biología? Pues sí es importante. Uno, porque elabora vacunas, también porque mejora las características genéticas de las plantas y los animales. Y encarga del estudio de lo que desarrolla esas características, la ingeniería genética, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la ingeniería genética vamos a obtener una finalidad de tener un mejor producto, un mejor alimento para el consumo humano. En el caso de los alimentos también la biología es importante porque se va a manipular genéticamente los microorganismos. Por ejemplo, tenemos las bacterias o la insulina. Pues sabemos que la insulina va a ser utilizada para el tratamiento de la diabetes. Es importante la biología porque también va a explorar la biodiversidad con el propósito de hallar en ella sustancias para el tratamiento y cura de enfermedades. ¿Qué está utilizando en este caso? Tenemos el estudio de la uña de gato, el yacón, ¿no? También aquí podemos incluir todas las plantas medicinales. Es importante porque va a explorar que hay ahí que pueden vivir mejor, disfrutar de un mejor planeta. Por ejemplo, tenemos las áreas naturales o las ecorregiones, ¿no?, que tenemos acá. La biodiversidad es ese recurso natural donde los biólogos pretenden encontrar la solución a algunos problemas humanos como el hambre y la enfermedad. ¿Hasta ahí vamos entendiendo, chicos? ¿Por qué es importante la biología? Estudiantes, ¿me escuchan? ¿Pueden Profesora, muy rápido. entender sus audios? A ver, las ramas de la biología. A ver, aquí nos quedamos. Hemos estado viendo sobre si será importante la biología. Ahora que hemos estado escuchando la clase, les pregunto, ¿es importante la biología, chicos? Eliana, ¿puede prender su micro, Eliana? Eliana y Jennifer. Sí. Y a ver, está Profesora, su audio ¿será importante entonces la biología? Se escucha entrecortado. Ya.
Les preguntaba si será importante la biología. Es raro que no me escuchen. Pues sí, sí es importante. Y ahora, ¿por qué será importante la biología? Hemos estado leyendo una parte del tema. ¿Qué nos permite la biología? A ver, ¿por qué es importante? Ay, estos muchachos no quieren participar, pero vamos a ver acá. Profesora, su micro está fallando. Vamos a continuar. La rama de la biología. La biología, en primer lugar, sabemos que la biología es una rama de las ciencias naturales, pero también la biología, a lo largo de toda su historia, ha acumulado tantos conocimientos que ha hecho necesario dividir su estudio en ramas. Y las ramas más importantes, en una de ellas tenemos la botánica. La botánica es una ciencia que se encarga del estudio de las plantas, pero esta se va a dividir en dos maneras, sobre la botánica criptogámica y la botánica fanerogámica. La criptogámica estudia las plantas que se desarrollan a través de las flores sin flores y sin semillas. Y la botánica estudian las plantas, se desarrolla a través de la botánica criptogámica. Tenemos los helechos, y a la botánica fanerogámica tenemos el girasol. Ahora, la zoología se encarga del estudio de los animales, pero no solamente queda allí, también la zoología se va a dividir de tal manera como la ornitología, y la ornitología se encarga del estudio de las aves, de todas las aves. Por ejemplo, tenemos la gaviota, el gorrión, ¿no? Las palomas, todas las aves, etc. La entomología se encarga del estudio de los insectos. Y tenemos ahí ejemplos como el escarabajo, la hormiga, las abejas, ¿no? Unos ejemplos, etc. Tenemos también la ictiología, y la ictiología se encarga del estudio de los peces. Ejemplo de peces: el tiburón, el bonito, la caballa, el jurel. Tenemos ahí algunos ejemplos de ellos. También dentro de la zoología también se estudia los reptiles, como lagartijas y las tortugas, pero ¿qué se encarga? Del estudio de los reptiles, el calamar y el pulpo y otros moluscos. Tenemos la malacología. La carciología se encarga del estudio de los crustáceos. Ejemplo de crustáceos: el cangrejo, el camarón. Mitología se encarga del estudio de los gusanos. Ejemplo, tenemos la lombriz intestinal, como la tenia, ¿no? O también la llamada solitaria, y otros tipos de lombriz para, ¿no? Es parte de la biología. Y hemos visto que una de las ramas más importantes de la biología, hemos observado que es la botánica, y también tenemos a la zoología. Aún vamos a continuar con las siguientes ramas. Tenemos la microbiología. Entonces, ¿qué estudia la microbiología? Pues los microbios. Dicen en este caso tenemos los microorganismos. Y a la vez esta se va a dividir en la bacteriología, que se encarga del estudio de las bacterias,
la micología, que se encarga de los hongos. Aquí, por ejemplo, sabemos que existen hongos que causan algunas enfermedades, como en el caso del pie de atleta, ¿no? Pero también tenemos el estudio de hay hongos comestibles y hongos venenosos. Entonces pero ¿quién se encarga de ello, del estudio de los hongos? Pues la micología. La protozoología estudia los protozoarios. La virología estudia los virus. Un ejemplo de ello tenemos el VIH. Y ahí tenemos una imagen sobre la foto de un cultivo de la bacteriana. En este caso tenemos la meningitis. Todos estos seres son microscópicos, ¿no? La ecología se encarga del estudio de los ecosistemas y las relaciones existentes de los seres vivos y su ambiente, en este caso el hábitat. La ecología, volví a repetir acá. La genética es otra rama de la biología, y en este caso ella va a estudiar las variaciones, la herencia biológica y los rasgos hereditarios que se tienen de padres a hijos, ¿no? También tenemos la taxonomía. La taxonomía se encarga de la clasificación de los seres vivos. Ecosistema. El ecosistema estudia los sistemas naturales compuestos por los seres bióticos y abióticos. Los bióticos, seres con vida, y abióticos, pues, son los seres inertes sin vida. La evolución estudia la transformación de los seres vivos a lo largo del tiempo, ¿no? En ejemplo, tenemos en el caso de la evolución del hombre. La anatomía estudia la forma de los seres vivos, la estructura, la disposición de los órganos que lo conforman. Fisiología se encarga ya de las funciones de los órganos de los seres vivos. La biología celular tenemos en el caso de la citología, que se encarga de la estructura y las funciones de las células. La citología es la ciencia que estudia las células. La biología molecular estudia la estructura y las funciones del ADN y del ARN. La bioquímica, los componentes químicos, todos los componentes químicos que se encuentran en los seres vivos. La citología estudia ya los tejidos de los seres vivos, tejidos que están constituidos en todo ser vivo. Todos los tejidos que conforman no son iguales, son diferentes. Por lo tanto, ellas cumplen diferentes funciones según el órgano que se va a conformar. El conjunto de células va a